Karin, yo veo en ti un ser humano, y más que un ser humano, un espíritu, que a lo largo de su vida lleva como una búsqueda de encontrar lo real, de encontrar la verdad detrás de las cosas. En tu trabajo y proceso de autoconocimiento, ¿qué has encontrado tú que son las cualidades que tiene un buscador de esa verdad? Una de las cosas que yo he aprendido para determinar unas cualidades, yo diría que las más propicias, ¿no?, que debe tener un buscador. Lo primero que aprendí es que esas cualidades, o la mayoría de ellas, no se aprenden en un libro, no se aprenden viendo un video. Muchas de esas cualidades el buscador las trae por su proceso de aprendizaje, incluso proceso de encarnaciones. Porque el proceso de búsqueda está determinado por impulso espiritual. La persona que está en una religión es buscadora, pero varía la creencia en qué la deposito. Ya yo no la deposito en una religión, quizás la deposito en otras cosas, ¿no? Lo que te entiendo es que esa creencia debe tener un sustento. La creencia sustentada te acerca más a la verdad. La creencia ciega, o lo que llaman la fe ciega, te pone en una posición de incertidumbre donde solo te sostienes ahí por ese anhelo de que en lo que tú estás sea una realidad, pero no lo estás sustentando. Entonces, si yo estoy en una agrupación y estoy ahí convencido de que es una verdad porque mi mamá está ahí, o escuché al líder religioso que hizo una prédica y bueno, y lo que él dijo yo lo acepto como una verdad, esa fe o esa creencia que yo estoy poniendo en eso es frágil porque no tiene un sustento de conocimiento real. Pero cuando yo estoy en un lugar y me sustento, busco elementos de conocimientos que me generen bases sólidas, yo voy a seguir teniendo creencia, pero ya va a ser una creencia mucho más sólida que tendré que ir fortaleciendo con la adquisición de nuevos conocimientos. Te voy a poner un ejemplo, la ciencia. En la ciencia hay creencia a pesar de lo que mucha gente cree. Cuando se habla de la teoría del Big Bang, que los físicos teóricos ya desde hace bastantes décadas han venido sustentando, ¿no?, cada vez más, hay un punto donde esa teoría que se estableció desde Georges Lemaitre, hay un punto donde los científicos tienen creencia en que eso es así, porque hay un punto donde ellos no pueden, demostrarlo. No pueden demostrarlo. Uh-huh. Pero esa creencia viene precedida de una serie de elementos de conocimientos, de cálculos, que les afianza esa creencia de que esa teoría es cierta, a pesar de que se ha demostrado en muchas investigaciones de que no es tan así como ellos plantean. Entonces, a eso me refiero con el tema de sustentar la fe y la creencia, porque todos la tenemos. Entonces, el buscador trae una condición espiritual que le permite darse cuenta de que en ese proceso de búsqueda debe sustentarse. No es algo que te lo enseñen solamente en el colegio o tus padres, que también es importante, sino que es algo que la misma persona se va dando cuenta. Si yo estoy, por ejemplo, en una religión donde el libro sagrado es la Biblia, como son las religiones judeocristianas, hay personas que para ellas es muy fácil darse cuenta de que el documento bíblico no es un libro sagrado como nos lo han mostrado, porque si tú investigas un poco te das cuenta de las manipulaciones y traducciones que se han hecho en la historia. Entonces eso te coloca en un proceso de duda, pero esa duda te impulsa a sustentar más tu conocimiento acerca de ese libro. Pero hay personas que ni siquiera se preguntan eso, simplemente les dicen esto es un libro sagrado y listo, lo que diga ahí es verdad absoluta. Sí, más que todo creo que también por una fidelidad que se da con los ancestros, como ven que sus padres, sus abuelos rezan en el rosario, van a la misa, tienen esa fe en las sagradas escrituras, como que por esa misma fidelidad que le tienen y ese amor a sus padres, ese respeto, entonces quizás por eso también no se cuestionan muchas de esas cosas. Claro. Y hoy en día sabes que hay tantas corrientes nuevas que se hacen llamar espiritualistas, que tienen rituales, que hablan incluso sobre el universo, que hablan sobre el Big Bang, que tienen muchas teorías. Muchos buscan dinero. ¿Cómo hacer para no caer en eso? Bueno, el tema de protegerse de este tipo de corrientes es muy importante que entendamos algo. El proceso de búsqueda y de encontrar la verdad no se hace en una sola vida.
Y eso es algo que yo aprendí, que me ayuda a entender el proceso que nosotros llamamos de búsqueda de la verdad. La verdad no es un concepto, no es un conocimiento. La verdad es un desarrollo que el ser humano va alcanzando en los tiempos y las edades. Entonces, ¿qué debemos tener como premisa? Que el proceso de búsqueda y aprendizaje nunca debe detenerse. Si hoy estoy en un lugar, en una agrupación, en una religión o en la misma ciencia, si yo creo que al estar ahí ya estoy en la verdad absoluta, al final quien termina perdiendo soy yo, porque estoy deteniendo mi proceso de aprendizaje. Entonces lo que yo he aprendido es que siempre hay que avanzar, siempre hay que seguir aprendiendo, porque no vamos a lograr en una sola existencia eso que anhelamos como encontrar la verdad absoluta. Entonces esa clave es importante, no cerrarnos nunca a nuevos conocimientos que llegan y la experiencia de aprendizaje nos va abriendo nuevas posibilidades. Y además lo otro, que lo que decía al principio, esa recomendación, por así decirlo, viene acompañada del impulso espiritual que la persona tenga. Tú lo decías ahora, hay personas que no cuestionan aquello que consideran sagrado por respeto a sus padres o por respeto a la congregación donde están. Pero hay personas que traen un impulso espiritual que pasan por encima de eso, no para agredir ni para pues, ponerse a pelear con los papás, pero sí para cuestionarlo y encontrar respuestas para ellos mismos. Obviamente hay mucha gente que al hacer ese ejercicio pues quiere como a la fuerza que todo el mundo crea eso. Sí. Y ahí es donde está el error. Entonces son dos elementos importantes. El primero es la condición espiritual que se traiga, que todos los seres humanos traemos. No hay alguno superior o inferior, solo es distinto en el momento en que su espíritu se encuentra en ese aprendizaje. Y lo otro es entender que el proceso de aprendizaje nunca debe detenerse, siempre hay que continuar, siempre hay que continuar. Entonces, el continuar ese proceso de aprendizaje nos va a ir abriendo las posibilidades para entender conocimientos que antes pues no teníamos ni idea y para conocer nuevas opciones o datos o aprendizajes que nos van llevando a nuevas dimensiones de ese aprendizaje. Pero nunca detenerse, eso es lo importante. Creo que no hay verdad más grande que esa, que la vida es cambio, somos un cambio constante. De hecho, tú no piensas mañana, no vas a pensar mañana lo mismo que pensabas hoy, porque todos los días se aprende algo diferente, conocemos personas diferentes y cada una aporta algo nuevo a nuestra vida.